Hola, bienvenida a la experiencia de la búsqueda insaciable de Buggy García. Y estos son unas pequeñas indicaciones para que puedas disfrutar de la experiencia que tienes a continuación y que hemos grabado para ti. Lo importante para disfrutar de esta experiencia es que estés en un espacio cómodo, que tengas tranquilidad a tu alrededor, que reserves para ti aproximadamente sobre 2 horas para poder disfrutarla completamente y que tengas a tu alrededor algunos objetos y también donde poder tomar nota, sean posits o sea sencillamente papel y bolígrafo. También te recomiendo que continúes el ritmo que te marca la propia grabación y que no intentes adelantar, ya que hay algunos temas que si de alguna forma adelantas el conocimiento de ellos, puedes de alguna forma perder en sí la experiencia. Espero que la disfrutes y en la descripción te quedarán también algunos de los tiempos por si quieres ir directamente a la parte de la experiencia. Un saludo y disfrútala. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Primera prueba así de perfecto. Ok, bienvenidas y bienvenidos a esta experiencia. Muchas gracias por estar aquí un domingo por la tarde compartiendo este espacio. La experiencia de hoy la hemos denominado la búsqueda insaciable y parece que ha resonado mucho ahí fuera como nombre. Confieso que en el último momento le cambiamos el nombre. Teníamos un primer nombre para salir que era una experiencia para yonkis de la búsqueda y decidimos que era demasiado y encontramos una manera más amable como la búsqueda insaciable. Era como ya nos estamos pasando de frenada. O sea que, pero aún así, pues mira, hoy aún se seguían apuntando gente y había 130 y algo personas que, que ibais a estar o recibir la experiencia posteriormente. Y aún muchas gracias por estar aquí. Estamos ahora mismo 35, ya que 3 somos nosotros, yo más Franco también, que me ayuda como facilitador técnico en todas estas experiencias y por eso veis tan buena calidad y bien las entradas, la música y los logos, todo eso es gracias a él. Ok. Mm. Y, y me gustaría traer un poco dónde surgió el origen, porque casi siempre las experiencias que me apetece compartir surgen a veces de una conversación con alguien, a veces de cosas que nos ocurren en la formación, también de facilitación sistémica o trabajando con un cliente. Y en este caso surgió supervisando a un facilitador en el que una persona a la que él acompañaba ya había hecho un montón de cosas en su vida y seguía en esa búsqueda insaciable e incluso estaba en un espacio de confusión. ¿Okay? Y desde ahí empezamos a compartir ideas y nos dimos cuenta de que muchas personas y que todos los que estamos en la búsqueda en algún momento pasamos por esos estados de búsqueda insaciable, ¿no? De gula, de quererlo todo, de querer eh, conectar con algo de lo que aún no somos conscientes o que tenemos un ideal de camino y queremos recorrer de alguna forma, a veces a una velocidad que no es la natural del proceso. Y obviamente todo este proceso suele ser un proceso racional de nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente es la que quiere normalmente ir más allá de donde estamos en este momento. Y de esa conversación surgió esta mirada, cómo traer una experiencia en la que podamos experienciar a nivel corporal, a nivel sistémico, dónde estamos en la búsqueda, que haya quizás algún ajá a lo largo del día de hoy, quizás alguna idea que os pueda venir y que os ayude pues quizás a ganar más confianza o a sencillamente estar más donde estamos, que al final es lo importante en el camino de la búsqueda, recordar que estamos donde estamos y no en otro lugar. Cuanto más somos capaces de ser conscientes del lugar en el que estamos, cuanto más consciente soy de dónde estoy,
más disfruto del camino, más celebro lo recorrido y también más fácil es saber cuál es el siguiente paso, en caso de que lo haya. Y digo en caso que lo haya porque muchas veces el paso desde nuestro deseo del yo desea o ansía un paso. Y a veces la vida, nuestro propio destino, nuestro propio camino, nos tiene preparados pasos de distintos ritmos. ¿Okay? Y ahí a veces luchamos mucho en el camino de la búsqueda con lo que yo quiero y lo que la vida me va dando. Hay un primer paso en la búsqueda que todos los que estamos aquí de alguna forma ya hemos dado y que para mí es el paso que hace mucho tiempo me di cuenta que era el primero y es el paso de la curiosidad. Podéis celebrar ya de por sí, por vuestro camino, estéis donde estéis, que por lo menos habéis tenido la curiosidad de ir un poco más allá, ¿no? De ir un poco más allá de este lugar que podemos tener a veces de yo soy así, el mundo es como es y la gente es como es, ¿no? Esa posición es una posición habitual y es una posición obviamente de protección, pero es una posición obviamente muy limitada. En el momento que me empiezo a plantear que quizás yo tenga algo que ver con lo que me ocurre, en la que quizás yo tenga algún tipo de poder para poder gestionar mi actitud y que eso puede cambiar las cosas que me ocurren y puede cambiar mi contexto y mi alrededor. A partir de ahí, solo con ese pensamiento de quizás esto sea posible, comienza un nuevo camino o comienza de alguna forma el camino. Y una vez que comienza el camino de la curiosidad y que damos ese primer paso, y cada uno lo dio en su momento, de alguna manera, a partir de ahí los pasos y el camino es de cada uno. Y esto para mí es importante tenerlo claro cuando hablamos de la búsqueda, y hablamos de búsqueda obviamente como búsqueda, llamémosle crecimiento personal, desarrollo personal, crecimiento espiritual, desarrollo humano, cada uno como le siente bien dentro de sí misma. Pero cuando doy ese paso, a partir de ahí el camino es un camino de incertidumbre. ¿Okay? Al principio del camino queremos controlar el camino, ¿no? Incluso a veces durante el camino intentamos volver a controlar. Pero el camino del crecimiento, de alguna forma, todo lo que controlemos o lo que intentemos controlar, lo que va a mantenernos en un espacio muy limitado también de crecimiento y continuamente vamos a llegar a espacios de no entendimiento. ¿Okay? Por ejemplo, si vamos a una constelación familiar, los que hayáis estado aquí seguro que algunos ya habéis estado, sea conmigo o con otra persona, intentar entender lo que ocurre en ese espacio, la mente es absolutamente imposible. Por lo tanto, hay espacios que tienen que ver con el invisible, que tienen que ver con lo más profundo, en el que a partir de ahí la mente es algo que no puede acceder. Son habitaciones que están cerradas a las cualidades que tiene nuestra mente si hablamos desde la parte obviamente de observación y de entendimiento. Obviamente hay una mente más profunda que tiene que ver con la percepción, que ahí ya lo unimos con el cuerpo y ahí muchas veces nos permite ir un poquito más allá. En el momento que somos capaces de ir un poco más allá de nuestra mente, podemos ir también más allá en el camino. El cómo llegamos a la búsqueda al final también es un camino de cada uno. Mi primer momento de búsqueda como tal, que lo recuerde en mi cabeza, tiene que ver con cuando me da un ataque de ansiedad a los 27 años, de búsqueda interior. Hasta ese momento mi búsqueda había sido exterior. Había sido una búsqueda, pues primero de mantener mi
mi propio trabajo cuando era muy joven, después de éxito, de intentar buscar el éxito en la noche, trabajando en televisión, en la moda. Y esa búsqueda era insaciable, realmente, pero era sobre todo del éxito. Y era de las experiencias de, de la noche, ¿no? Y eso también era una búsqueda. El día que me dio el ataque de ansiedad, recuerdo que entré en el hospital y empecé a botar en una camilla. Mi cuerpo estaba completamente colapsado y cuando desperté tenía varios electrodos colocados en el cuerpo y me habían colocado una pastilla debajo de la lengua y de repente me encontraba normal. Y recuerdo que vi al doctor y le dije, casi me muero. Yo dije un infarto o algo así. Y él me dijo, no, ha sido un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Y yo era como, ¿pero qué me estás contando? Yo soy una persona tranquila. ¿No? ¿Cómo que me ha dado un ataque de ansiedad? Y ahí empezó la pregunta de qué es esto? ¿Qué, ¿Cómo que mi cuerpo ha colapsado, mi mente ha colapsado y ha sido algo que ha llegado y además no he podido controlarlo? Después de esa experiencia, recuerdo una visita a un neuropsiquiatra en el que él me dio un poco más de luz sobre lo que me había ocurrido y es mi cuerpo había colapsado durante tantos años trabajando de día, de noche, probando también sustancias. Y mi cuerpo sencillamente había llegado a su límite. Con el tiempo, obviamente, agradezco cada día más que eso ocurriera a los 27 años. Cuanto antes nos ocurre ese primer proceso, más fácil es empezar a girar el timón del barco. Yo en aquel momento pude hacerlo. Pude dejar mi trabajo, pude cambiar mi manera de vivir, empezar a hacer yoga, empezar a hacer meditación y ahí empezó mi primera búsqueda. Mi primera búsqueda empezó con el budismo, por ejemplo, en su momento. ¿Por qué empezó por ahí? Bueno, empezó porque provenía de un colegio, toda mi infancia estuve en un colegio muy religioso y todo lo que tenía que ver con la religión o con algo que se identificara con algo relacionado con Dios o con algo divino, ahí me producía un gran rechazo. ¿Okay? Por lo tanto, el budismo era algo que al no tener esa imagen más de dioses, para mí era fácil el acceso y fue fácil empezar a leer las verdades del Buda y empezar a leer todo ese principio del Buda. Y ahí empecé a ordenar un poco bueno, a darme cuenta de este primer funcionamiento interno, ¿no? De que nosotros no somos nuestra mente, por ejemplo, que es un primer gran aprendizaje en el camino de la búsqueda. Yo no soy mi mente. Mi mente es una herramienta y también es un síntoma. Y también es otras muchas cosas. Y tiene muchas otras cualidades y recursos, pero no soy yo. ¿Okay? Cuando empecé desde ese lugar, después empecé con el yoga, pero un yoga puramente más físico. Y después empecé a introducirme un poco dentro del mundo del hinduismo, pero el hinduismo, como pasé de no tener dioses a tener tantos dioses como tienen el hinduismo, de alguna forma era algo como simbólico y de alguna forma mi mente no entraba en ese proceso digamos, de lo energético, lo espiritual, a ese nivel. ¿Okay? En el 2004 tengo mi primera experiencia más extrasensorial, más mística, en la que durante toda una noche entro en un espacio en el que mi cuerpo entra en conexión con eso que podríamos denominar algo más grande a nivel energético y al día siguiente mi vida había cambiado. En ese momento me di cuenta también algo relacionado con el camino de la búsqueda. Hasta ese momento a mí me habían contado que el camino de la búsqueda era un camino de esfuerzo, como es el camino del yoga o de la meditación, de primero 10 días y después 20 días y después avanzas y vas avanzando, avanzando. Y parecía que era algo, que era un movimiento casi lineal o relativamente lineal, como subir una montaña. Esa noche me di cuenta que eso era una posibilidad, pero que había otras muchas. Hay posibilidades de que podemos estar en campo base 2 y por algún tipo de experiencia pasamos a campo base 7. Y de repente nos hemos saltado, en principio, 4 espacios. Después también me di cuenta que obviamente podíamos, y había una parte que había que ir recorriendo otra vez esos espacios, pero ya con una conciencia un tanto mayor.
Por lo tanto, el camino, volvemos a lo de antes, es absolutamente personal y de cada una. Okay. Años más tarde, en el 2007, empecé a tomar contacto con la naturaleza. Me fui a vivir al campo y gracias a la naturaleza también tuve grandes movimientos internos de darme cuenta, ganar conciencia sobre los ciclos, sobre lo que nos afecta a nivel energético y a nivel emocional. También el estar viviendo en la naturaleza o poder tomar contacto con ella. Y esto lo vimos mucho en estos últimos años, en el que la naturaleza de repente la hemos recuperado como un recurso de bienestar y de una vida como más íntegra y más sana. Poco más tarde, 2008-2009, tomé contacto con el mundo de las constelaciones y ahí empecé a entender, más que a entender, empecé a sorprenderme y abrirme a otras muchas cosas y darme cuenta que lo invisible era mucho más amplio que lo visible. Y lo incomprensible, lo inabarcable para mi mente era mucho más amplio que lo abarcable. En ese momento, o en uno de esos momentos, creo que dejé de buscar desde la ansiedad de buscar. Porque cuando llega un momento cuando en la búsqueda te das cuenta que cuanto más buscas, más grande es lo que buscas. Es absolutamente infinito. Con todas las herramientas que hay hoy en día, todas las metodologías que hay hoy y que ya tenemos acumuladas durante por lo menos 5.000 años, creo que hay un momento en el que si somos conscientes de que nos pusiéramos a estudiar 24 horas durante toda nuestra vida, quizás solo accederíamos al 0, algo por ciento de la información. Desde ese lugar me empecé a relajar. Okay. Y me empecé a dar cuenta, trabajando con el campo sistémico, que más que estar en la búsqueda, y la búsqueda desde ese lugar de qué es lo que mi mente quiere o a dónde yo quiero llegar, lo interesante era centrarse en qué es lo que está ocurriendo ahora, en este momento. ¿Cuál es el síntoma que en este momento me toca o me está dando información? Porque al final ese es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y poner mi foco en eso que en este momento es importante, de alguna forma me ayuda a ir transitando. Como algo metafórico, simbólico, pasé de ver el camino como un camino que podías ver y planificar como un mapa, a ver el camino como ese viaje de Alicia en el País de las Maravillas, en el que cada paso aparece la baldosa, que es algo muy simbólico del camino, de la búsqueda. ¿Okay? Y estos años que llevo ya algún tiempo acompañando a personas, me di cuenta que uno de los grandes límites que tenemos a veces en la búsqueda es querer saber exactamente cuál es el siguiente paso. ¿Qué es lo que me toca ahora? Es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Qué me toca ahora? Qué interesante. Aparecerá. El siguiente paso aparecerá. Y mientras, disfruta de dónde estás. Porque si no, en la búsqueda insaciable, el problema es que perdemos la felicidad del camino. Y cuando perdemos la felicidad del camino, salimos del camino de la búsqueda, empezamos a entrar por caminos secundarios, hasta que volvemos a entrar en el agradecimiento y en esa presencia en la que nos devuelve el camino. Todos tenemos que, obviamente, pasar por carreteras secundarias, que la vida en eso tiene mucho sentido del humor y seguro que todos los que estamos aquí ya lo hemos aprendido. Ok. Y como último, me gustaría, como último paso, que creo que para mí fue ese camino de búsqueda, más allá de la parte sistémica y de la parte de las constelaciones, después también es el trabajo con el grupo, ¿okay? La importancia del trabajo con el grupo y el trabajo con el otro. Obviamente, trabajo de pareja y trabajo de grupo, trabajo de pertenencia, trabajo de tribu, como yo me encuentro en los grupos. Los grupos son grandes maestros. Lo decía ya Arnold Mindel y yo cada vez estoy más de acuerdo con él. Son grandes maestros. Cuando alguien me dice que no le gusta estar en ningún grupo, que le cuesta estar en un grupo, aunque tú estés muy bien internamente, hay algo que no estás viendo.
Hay algo que estás evitando, pertenecer a algo. Hay algo interesante ahí también para explorar. Siempre comparto que meditar en la montaña obviamente no es fácil, pero eso no te da exactamente el grado de conciencia que crees que tienes. El grado de conciencia que crees que tienes a veces te lo da la cena de Navidad con la familia. Ese es el grado de conciencia. Cuánto aguantas el comentario fuera de lugar, cuánto aguantas tu rol en ese espacio. Entonces a veces estar solo es muy fácil pensar que estoy en algún lugar, pero cuando estoy en relación es cuando realmente veo en qué grado estoy o en qué movimiento estoy interno de conciencia. ¿Okay? Para mí eso también es muy importante. El feedback que me está dando el mundo y mis relaciones tienen que ver con dónde estoy yo. No están separadas de mí. Y la vida me va dando feedback continuo, todo el rato. A veces a través de síntomas de mí mismo, a veces a través de relaciones, a veces a través de cosas que nos ocurren. Esta semana, por ejemplo, me llevaba 2 meses en casa, pues preparando todo este año y el que viene. Este año no me apetecía parar, o sea, me apetecía parar de viajar, pero estaba muy en la planificación y creación de todo lo nuevo. Y, y al estar en mi casa un poco como aislado y con gente que ha venido de visita, hace una semana le decía a mi equipo de Landatu, que me sentía como un toro antes de salir al encierro, ¿no? Era como tengo unas ganas ya de salir y de ir a empezar a viajar otra vez. El miércoles por la mañana, cuando llegué al aeropuerto, que era mi primer viaje esta semana de la temporada, resulta que mi billete no se había convertido en reserva por alguna razón. Yo lo tenía, pero no estaba. Y fue como, tenía que llegar al día siguiente a Bilbao. Bueno, al final tuve que comprar un billete que salía desde Santiago el mismo día, obviamente 4 veces más caro. Pero en el proceso de ese primer cabreo de qué está ocurriendo, cómo que esto no está el billete, me fui a mi casa, me senté, medité un momento y había dejado el teléfono encendido y mientras estaba meditando me llamó un número desconocido y lo lógico es que no lo hubiera cogido, pero no sé por qué, lo cogí y eran del taller donde había dejado la motosierra a arreglar y que ya podía ir a recoger la motosierra. Y me quedé ahí un segundo y dije, hostia, estaba yendo demasiado con la motosierra ahí fuera, ¿no? Y había algo de para y sale ahí fuera con otro ritmo, que el mundo ahí fuera está a otro ritmo del que venías tú. Fue muy interesante. En el momento en el que tuve ese ajá con la llamada, desapareció el síntoma de ansiedad que tenía, desapareció todo y fue como, vale, era esto. Desde aquí acepto el peaje de pagar 3 veces más por el primer vuelo de la temporada. Está bien. Y además era mío, porque después cuando llegué a trabajar con el cliente todo fue maravilloso, que también podía ser a veces que son cosas que pertenecen más al proceso del cliente. Okay. Y esta es una primera intro sobre esta experiencia de hoy, de la búsqueda insaciable. Vamos a... Ok. Un pequeño mapa. Un pequeño mapa sí, de mi mirada y obviamente cada uno después la puede complementar también con la suya, ¿no? Cuando estamos en el camino de la búsqueda, creo que primero es interesante tener un pequeño mapa. Y este es un mapa que yo me he ido haciendo a mí mismo por mi experiencia personal, también por la experiencia con grupos, también con la experiencia acompañando personas, que creo que son como los puntos así que diría que todos deberíamos de pasar en algún momento por estos espacios, porque veo que hay mucha información en ellos para nosotros. ¿Okay? Y aquí tenemos a nosotros como
humanitos aquí en el presente, en el ahora, y de alguna forma detrás de nosotros, ¿okay?, tenemos obviamente experiencias personales y experiencias profesionales de nuestra vida, pero también tenemos un tema de adolescencia, infancia. Muchas veces en la parte de infancia, primeros 7 primeros años, hay cosas que tenemos olvidadas, que no recordamos. Yo, por ejemplo, este año y el año pasado he empezado a entrar aquí. Me he dado cuenta que hay muchos recuerdos que no tengo de pequeño y ahí hay una parte que tiene que ver con trauma, por ambiente que había en casa, por la violencia de alguna forma también que se ejercía, y había algo ahí que cerré determinados pensamientos, ¿no?, determinadas imágenes. Entonces me di cuenta que es interesante no solo lo que recordamos, sino a veces cosas que no recordamos. Es a menudo también cuando trabajo con personas en sesiones de constelaciones, es habitual personas que puede salir algo, por ejemplo, relacionado con el abuso, y en cambio las personas no son conscientes, obviamente, de haber sido abusadas, ¿no? El abuso es algo que a veces está en ese espacio casi del inconsciente porque nos hemos protegido en algún momento y ha sido correcto para salir adelante y para sobrevivir. Obviamente la educación que hayamos tenido y el entorno, el contexto en el que hayamos nacido, obviamente eso también nos condiciona y es importante también saberlo y explorar a veces cómo nos puede haber afectado sí, toda esa primera parte de nuestra vida, ¿no? Y antes, obviamente, hay un nacimiento, ¿ok? El nacimiento como tal ya tiene varias dimensiones. Hay una dimensión física, obviamente, que tiene que ver con cómo haya sido ese nacimiento, cómo haya sido ese parto. Yo en su momento también recuerdo conocer una doula y que me había abierto mucho la luz sobre, pues, la diferencia entre que de repente un parto natural, un parto por cesárea, un parto forzado, cómo había sido el embarazo, la importancia de cosas que habían pasado, que yo obviamente en aquel momento ni siquiera tenía conciencia de que eso me pudiera afectar como ser humano ya adulto, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, mi madre ya era bastante mayor para la época, para el año 73, tenía casi 40 años, había tenido un aborto anterior, por lo tanto había miedo de que de alguna forma yo no naciera, y además era el primer niño, hijo de hombre, que mantenía el apellido por parte de mi abuelo. Entonces había mucha expectativa, de alguna forma, ahí, ¿no? Interesante es que, por ejemplo, después de nacer, a los 6 meses, mi abuelo materno se suicidó y mi madre, todo el proceso de rabia que tomó contra la vida, de alguna forma, por ese evento, pues en parte permeó a mí en esa infancia, ¿no? Por tanto, eso a mí me ayudó a entender, pues, de dónde venía a veces mi proceso de ansiedad, dónde venía mi proceso también de mucha energía, a veces de contención. Bueno, el tomar conciencia de qué ha pasado en determinadas etapas de nuestra vida y cómo nos puede haber afectado eso a quien creo que soy en este momento, ¿no? Además del cómo y del dónde haya nacido, obviamente, recomendación a todo el mundo que en algún momento os hagáis una carta astral, si no lo habéis hecho ya, ¿ok? La carta astral lo que nos dice es según dónde hayamos nacido y la hora, y si puede ser, o sea, el día y la hora, pues de alguna forma nos da una información, ¿ok? Yo procuro hacerme todos los años o cada 2 años hacerme la revolución solar, que lo que me habla es de cómo va a ser ese año o de cómo está siendo, pero ya he hecho con varias personas distintas también la de nacimiento, ¿no? Y siempre me ha dado algo de información relevante. Cada una de ellas me ha dado 1 o 2 claves que se quedan conmigo en el aprendizaje y que me ayudan a entenderme mejor a mí mismo también, ¿no? Y obviamente detrás de nuestro nacimiento está nuestro padre y nuestra madre y todo nuestro sistema familiar. Y en esto ya hemos visto, y las que venís a constelaciones, ya vemos continuamente todo lo que nos afecta nuestro sistema anterior. Por lo tanto, hay muchas de las cosas con las que nos peleamos a veces en vida que tienen que ver con procesos de nuestro propio sistema y que a veces estamos aquí, pues, para ayudar a equilibrar o para ayudar a aportar conciencia al sistema o, o a veces para ser los primeros en el sistema que tienen la posibilidad de hacer algo diferente.
Esto es algo que me encuentro muy a menudo en estos últimos años. Sobre todo me lo encuentro con mujeres que cuando hacemos una constelación y vemos las mujeres que hay detrás en el sistema, ella es la primera que tiene la posibilidad de tomar decisiones. Es la primera que tiene posibilidad de decir no a algo. Es la primera que tiene la posibilidad de expresarse de una manera diferente. Y eso es algo, wow, muy grande. ¿Okay? Pero todas esas tendencias a veces vienen de atrás y estamos como rompiendo límites, rompiendo patrones, o más que rompiéndolos, transformándolos, ¿no? Recordad que nuestro sistema familiar, en el ámbito de las constelaciones, en el ámbito indígena también se habla de las mismas, nos afectan 7 generaciones. Y 7 generaciones son 256 personas detrás de nosotros. ¿Okay? 7 generaciones son 2, 4, 8, 16, 32, 64 y la última línea 128. Cuando sumamos todo, tenemos 256 personas que nos afectan detrás. Tomar conciencia de esto también nos relaja un poco en la búsqueda. Porque de alguna forma hay cosas que me pueden estar afectando desde lugares muy diferentes. Por lo tanto, está bien tomar conciencia también de ello. Y pongo un antes de nuestro sistema, porque si además de pensar en nuestro movimiento de sistema familiar, creemos internamente que puede haber unas vidas anteriores o posteriores, ahí además ya entran otras variables. Obviamente, si tengo unas vidas anteriores, traigo una información anterior. Y además de traer una información anterior, también posiblemente traigo algo de plan, destino, vengo a algo. ¿Okay? Y ese vengo a algo, quizás en algún momento, también está condicionando. ¿Okay? Una experiencia que a mí me cambió también mi manera de pensar. Recuerdo que en una meditación tuve una visión hace muchos años en la que estaba sentado meditando y de repente tuve una visión que era como antes de nacer, estaba como en un sitio, que supongo que aquello era como, llamémosle cielo, llamémosle como sea, y había en un iPad, no existían los iPads aún, pero era como un iPad, y en el que estaba escrito algunas cosas que tenían que ver como que si yo las hubiera escogido, ¿no? Un colegio religioso, unos padres bastante rígidos, para que después eso me marcara unos límites y después tal. Y recuerdo que firmaba y al firmar entraba como un tubo y llegaba como a la vida, ¿no? Ese día mi mente lo que cambió fue que dejé de preguntarme por qué me pasa esto. ¿Por qué? Ya no me lo pregunté. Lo que empecé a preguntarme es ¿para qué? ¿Para qué me pasa esto? Porque me di cuenta que el por qué, y si hay algún por qué, que ya lo he escogido antes y me estoy liando como un hámster en una rueda intentando extraer algún tipo de información que no voy a encontrar. Si el porqué es demasiado grande, ni siquiera puedo llegar a él. Pero en cambio es interesante a veces explorar el para qué me está ocurriendo esto. ¿A dónde me lleva esto? Un par de dimensiones más. Desde el presente, como humanito completo. Distintos cuerpos que tenemos, yo esto lo aprendí en su momento con el yoga, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo energético. Y después lo he ido experimentando más, obviamente, en la vida, ¿no? Es decir, normalmente estamos trabajando desde un proceso principalmente mental, desde nuestro cuerpo mental. Además, hoy en día ya sabemos toda la conexión que existe entre por lo menos cuerpo mental, emocional y físico. A nivel científico ya hemos llegado hasta ahí. Confío que en algún momento podamos ir también a hacer la conexión con el cuarto. ¿Cómo puedo trabajar los distintos cuerpos? ¿Okay? ¿Cómo puedo trabajar los distintos cuerpos? Y las posibilidades que me dan los distintos cuerpos que habitan en mí, las distintas dimensiones que tengo. Hay una dimensión mental
que por supuesto me puede ayudar a racionalizar, a observar, a comprender, a entender, a ordenar, a crear, por supuesto. Pero tengo que darle la medida que necesita, no más. ¿Okay? ¿Cómo está mi cuerpo emocional? ¿Con qué relación tengo con mis emociones? ¿Qué emociones me cuestan? ¿Qué emociones no me cuestan? ¿Cómo me cuesta la relación a nivel emocional con el otro, con los otros, con el mundo? ¿Okay? ¿Y cómo puedo explorar esas emociones que de alguna forma me cuestan o me alteran? ¿Qué tienen que ver quizás con algo que hay detrás? ¿Okay? Mi cuerpo físico, que obviamente es mi canal también para a veces acceder al cuerpo más energético. ¿Okay? Todas las sensaciones internas ocurren sobre todo a través de nuestro cuerpo físico y también nuestro cuerpo emocional tiene una gran conexión con nuestro cuerpo. Cuando tenemos estos ajás, estos movimientos internos en el que sentimos que hay algo que ha cambiado. Yo estos últimos años, cuando trabajo con las constelaciones, cuando tengo al lado al cliente, antes yo estaba muy pendiente de lo que pasaba en la constelación y menos de lo que le pasaba al cliente. Cada vez estoy más pendiente de lo que le pasa al cliente y menos de lo que le pasa a la constelación. Porque cuando el cliente le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, tengo aquí algo en el pecho y me oprime. Ok. Y se ocurre un movimiento en la constelación y le pregunto de nuevo al cliente, ¿y ahora cómo estás? Y dice, ahora he subido la garganta. Digo, ok. Y ocurre algo más en la constelación. Y digo, ¿cómo estás? Y me dice, ahora se ha ido. Y entonces quiere decir que hay algo que se ha movido. Porque hay algo en el movimiento interno, más emocional y más físico, que viene obviamente desde ese movimiento más energético espiritual que estamos haciendo en una constelación. ¿Okay? Pero esas sensaciones se viven mucho a través de las sensaciones corporales. ¿Okay? Y desde estas dimensiones, ¿cómo nos relacionamos con 4 espacios? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? Y para mí esto es casi como un resumen de la historia de las religiones, si las pusiéramos en orden, ¿no? Si vemos las primeras religiones, serían las religiones más animistas, más de la que Padre Sol, Madre Tierra, y de ahí de alguna forma lo que tenemos es disponible ese recurso energético y esa sabiduría de la propia naturaleza a nuestra disposición. Obviamente después todas las religiones y los movimientos espirituales que provienen más de Asia nos llegan centrados en el yo, como es el budismo en su momento, camino del yoga. Entonces también tengo que explorar obviamente mi yo internamente, cómo me relaciono con el otro, y aquí en el cristianismo, por ejemplo, los mandamientos es más una relación con el yo, con el otro, y es trata al otro como quieres que te traten a ti mismo, y ahí hay un trabajo también muy interesante de cómo yo doy, cómo recibo, cómo pertenezco, cómo me relaciono, tanto en pareja como a nivel personas. Y después, si viéramos el último de los espacios religiosos, por ejemplo, podríamos ver cómo el mundo más musulmán trabaja sobre todo mucho con el grupo. De hecho, las experiencias sufís, por ejemplo, que es, digamos, uno de los espacios más altos de conciencia dentro del Islam, trabajan mucho, las danzas sufí trabajan mucho con el grupo. Se eleva la conciencia a través del baile, de la danza, de grupo. ¿Okay? En cambio, una parte cristiana, por ejemplo, sería más a través de la caridad, a través del dar, a través de estar a través del rezar, de la conexión, ¿no? Entonces, lo interesante no es un camino, lo interesante es que a día de hoy, en el 2023, tenemos acceso a todos los caminos. Y no se trata tanto de explorar profundamente cada uno de ellos, que eso ya obviamente depende ya de la ansia de cada uno en la búsqueda, pero sí tener en cuenta que son distintas dimensiones y que es interesante que podamos ir tocando cada una de ellas. Si solamente desarrollamos nuestra conexión con la naturaleza, me encontré en su momento maravillosos agricultores y permacultores, pero que no eran capaces de relacionarse con otro ser humano. ¿Okay? Hay personas hoy en día que se relacionan mejor con la naturaleza y con su perro que con el resto de seres humanos. Entonces, como no es que mi perro es mejor que los otros humanos. ¡Wow! Cuidado. ¿Dónde estamos? ¿Okay? Por supuesto, tu perro nunca te va a llevar la contraria. Es un buen lugar para estar. Pero el aprendizaje, obviamente,
es con el otro. ¿Okay? Tu perro lo que es un gran dador de amor, y en eso sí que los animales son grandes maestros de dar amor incondicional. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos explorar esas distintas dimensiones? Y 3 temas que creo que el cómo nos relacionamos con ellos nos van a decir también un poco de en dónde estamos en el camino, ¿no? Uno, la abundancia. ¿Okay? ¿Cómo me estoy relacionando con la abundancia? Y la abundancia no solamente enfocada en dinero, sino abundancia enfocada en cómo me siento con la vida. Dinero, trabajo, amor, relaciones. ¿Cómo me siento en abundancia con la vida? La energía inicialmente disponible es infinita. La energía inicialmente disponible es infinita, la energía de la vida. La cuestión es cómo me estoy relacionando con ella, qué trabas, qué obstáculos, qué creencias limitantes tengo que pueden estar limitando mi relación con esa abundancia. Una segunda dimensión es el poder. ¿Cómo me relaciono con el poder? Con mi poder y con el uso del poder de otras personas. ¿Qué ocurre cuando alguien usa su poder? Me encanta, lo admiro, me remueve, me altera. ¿Qué ocurre con el poder? ¿Tengo algo de pensamiento negativo? ¿Evito tomar mi poder? Y una última dimensión es la sexualidad. En la sexualidad también manifestamos mucho de nuestra sombra, mucho de nuestro inconsciente. La relación con la abundancia, el poder y la sexualidad. Es un triángulo interesante para analizarnos internamente y ver qué está ocurriendo ahí. Porque son 3 energías, obviamente, muy poderosas y que están disponibles para nosotros y que a veces evitamos relacionarnos con ellas por miedo. Y el miedo también tiene una buena razón de estar. El miedo a veces nos va marcando el paso, y poco a poco, mientras no nos paralice. Ok. Bueno, y como ya llevamos mucho tiempo hablando, y ya sabéis que me gusta más modo experiencia, este era un poco el marco. Vale. Bueno, solamente esta imagen, que la había preparado también antes de pasar a la experiencia directa. Una imagen que en su momento a mí me entraba era esa imagen de la montaña, que a veces vemos como camino espiritual. Mi sensación en estos últimos años es que el camino es más parecido, esto intentaba ser algo parecido a un juego de la oca. ¿Okay? Es decir, mi sensación es que el camino espiritual es más paso del 5 al 6 y al 8 y al 12, y cuando creo que he llegado al 25 hay algo en la vida que me baja al 4 y es más algo que tiene ese punto de incertidumbre. ¿Okay? Obviamente, ese cambio de camino también tiene que ver con los espacios de frecuencia. Y para mí la vida como movimiento de evolución me interesa mucho más o se adapta más a mi manera de verlo como una espiral. ¿Okay? Como una espiral en la que tenemos determinados estadios y dentro de cada uno de esos espacios sí que tenemos obviamente muchos movimientos. ¿Okay? Pero hay un momento en el que tomamos conciencia de algo y hay algo que se ancla de alguna forma en nosotros, ¿no? Si vemos tanto el tipo de evolución mental que podía traer Sri Aurobindo, por ejemplo, en la India, o Ken Wilber en Occidente, lo que nos damos cuenta es que el proceso mental realmente llega hasta un límite. ¿Okay? Hay de un límite hacia arriba en el que el proceso de la mente ya no es capaz de continuar. Ya estamos hablando de la supramente. Y a partir de ahí hablamos de experiencias más corpóreas, energéticas. Lo que ocurre es que nosotros a veces leemos cosas y estamos queriendo ir aquí. Y donde estamos es aquí. Y solo estando donde estamos, quizás en algún momento pasemos al siguiente. Pero estar intentando estar en un grado X de conciencia, estando donde estoy, lo único que puede generar es frustración o ansiedad. Desde aquí puedo recibir inspiración,
pero cuidado con la ansiedad de intentar buscar. Cuando pongo mucha ansiedad al buscar, lo que ocurre es que es como una zanahoria que está delante de mí y se mueve conmigo. La ansiedad de alguna forma mantiene la distancia con esa búsqueda, como la zanahoria que le ponemos delante. Okay. Cuando hay un momento que consigo relajar, que consigo parar, que consigo estar en el presente, hay algo que se acerca hacia mí. Okay. Solo como comentario antes de pasar a esta parte más de escoger algo, recuerdo en un momento en el que estaba en una búsqueda muy insaciable y estuve con una persona que tenía gran percepción para el invisible y campos astrales y me dijo, mira, hay un gran plan para ti, pero el problema es que haces tantas cosas que no dejas espacio para que ellos hagan nada. Y me dio una hostia, pero así de bate de béisbol, porque realmente yo tenía esa idea de tengo que hacer algo más, tengo que hacer otro curso, tengo que hacer otra experiencia, tengo que hacer, tengo que hacer. Y ese mensaje de hay algo que se quiere hacer a través de ti, pero no les dejas espacio, fue muy inspirador. Fue muy inspirador. Y realmente las cosas que creo que he hecho que han sido más interesantes, creo que se han hecho a través de mí, porque la mayoría de ellas han llegado, no las he buscado. Y eso también relaja. Estemos donde estemos. Ok. Bueno, vamos a la parte experiencial. Supongo que la mayoría de vosotros ya habéis estado en alguna experiencia conmigo, pero repaso en un minuto rápidamente. Sencillamente, estos son 5 números que debajo tienen asociados unos conceptos y os voy a invitar a escoger en el espacio en el que estéis 5 objetos que les podáis poner a cada uno un número, puede ser un POSIT o sencillamente que los enumeréis en donde estáis y que exploréis las sensaciones que os llegan con cada uno de esos elementos. El elemento que podéis escoger puede ser un elemento pequeño, puede ser una ventana, puede ser un sofá, puede ser una estantería, puede ser lo que os venga. Lo que os venga. 5 objetos que representen a 5 conceptos que están aquí. Y la exploración que hacemos con esos elementos no es tanto de intentar buscar o entender qué me aporta, sino abrirme a, cuando veo esta pizarra, y si fuera para mí este elemento número 1, ¿qué me viene? ¿Me viene alguna imagen mental? ¿Me conecta con algo? ¿Tengo alguna sensación en el cuerpo? ¿Me aparece alguna emoción? A lo mejor es un objeto que de repente me conecta con un viaje que hice con mi pareja o me conecta con... ¿Quién sabe? Abriros a eso. Y sencillamente tomad notas de lo que aparece en cada uno de los objetos, de lo que os aparece a vosotras en cada uno de los objetos. ¿Okay? Como son 5 objetos, vamos a dejar por lo menos un rato para que cada una de vosotras tengáis tiempo para hacer esa exploración de esto que lo denominamos desde el sensar, de admito cualquier pensamiento, sensación, emoción que me aparezca y tomáis nota de cada uno de ellos. En el 1 me pasó esto, en el 2 me pasó esto, en el 3 me pasó esto. Vamos a tomarnos 10 minutos para ello, tomaros vuestro tiempo y a medida que vayáis terminando vais volviendo, conectáis de nuevo la cámara, os ponéis delante y así ya sabemos que estamos todas y continuamos. Una cosa antes de destapar un poco la información, recordad que toda esta información que os llega a través principalmente de la percepción y la intuición. Por tanto, es una información que a veces es más concreta, pero a veces también es más difusa. ¿Okay? De hecho, por eso en las experiencias que lo haremos ahora también será invitaros a quienes queráis entrar en salas en parejas para poder compartir y desde ahí que la otra persona también nos pueda dar un proceso interno de percepción e intuición. Y eso lo explicaremos ahora. Importante también, que no lo compartí antes,
Mientras estamos haciendo la experiencia, solamente se está grabando el plano en el que yo estoy y todo lo que se haga en salas no queda grabado, ¿ok? Por supuesto, ahí tenéis confidencialidad absoluta. Solamente grabaremos la parte final de la experiencia en la que salís quienes queráis cuando hagamos el cierre, nada más. Vale, pues vamos allá. El número 1 representa a mi yo buscador, ¿ok? A ese buscador que hay en mí, al yo que busca. ¿Ok? Y ahí sería interesante ver qué información os ha dado ese objeto. El número 2 representa dónde estoy ahora, en eso que yo considero el camino, cada uno el suyo. ¿Dónde estoy ahora? ¿Ok? Y el número 3 me dice qué puedo incluir que me puede ayudar en esa búsqueda. ¿Qué puedo incluir? ¿Qué información me puede dar ese objeto número 3 de algo que quizás no estoy incluyendo en mi camino de la búsqueda? ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a un proceso de compartir en salas. Y os digo el cómo compartimos, que es importante para la experiencia. Entraréis en salas de a dos, una persona comparte y la otra persona escucha, pero no intentando entender, no intentando ayudar, no intentando arreglar nada, sencillamente escuchando con todo su ser y comparte desde lo que le viene, desde quizás una imagen, quizás una emoción, quizás un sentimiento. ¿Qué es lo que me viene cuando te escucho? No es tanto de querer ayudar, querer entender, querer comprender. Una vez que hagáis el proceso, lo hacéis a la inversa. La persona que antes ha escuchado desde ese lugar, ahora comparte, y la que antes compartió escucha desde ese lugar de no querer ayudar, no es una fuerza hacia afuera, sino es una fuerza que desde dentro me abro a que eso que me cuentas me atraviese de alguna forma y quizás qué información me puede venir para ti. Vamos a introducirlos en sala. Si alguien no quiere entrar en sala por lo que sea o se queda en este espacio central y después nosotros reacondicionamos las salas. Os invito a que si podéis entréis porque mi experiencia es que la información muchas veces se termina de aclarar gracias a la información que me da mi compañero en la sala. Por lo tanto, si tenéis algunas dudas sobre el proceso, es posible que ahí se pueda aclarar. Vamos a dar 10 minutitos 12 minutos para estar en sala, para que podáis compartir con calma. Si en algún momento dado termináis y queréis volver a sala central, volvéis. Si os queréis quedar compartiendo alguna otra cosa sobre la experiencia, también será perfecto. Adelante, Franco. Espero que haya sido útil este primer proceso, este primer viaje. Si hay alguna pregunta que tengáis en este momento, os invitaría a colocarla en el chat para después poderla compartir yo. Sí, antes de desvelar los dos siguientes, seguir avanzando en el proceso poco a poco. Si va surgiendo alguna duda, no tanto sobre el proceso, que también, pero sí, si hay alguna pregunta general que os venga, que puede ser interesante también para el grupo, pues os invito a ponerla en el chat y así la leo y después la comparto. Ok. Por favor, aclarar el punto 1. Ok. El punto 1 tiene que ver con cuando hablamos, por ejemplo, del rol profesional o del rol personal, es decir, hay una parte de mí que tiene que ver con mi yo persona y otra parte que tiene que ver con mi yo profesional. En este caso hablamos del yo buscador. Y cuando defino como yo buscador es ese que tengo dentro de mí que busca, esa parte de mí que busca, ¿ok? Y para cada uno es ese rol interno. De hecho, a veces es una muy buena pregunta hacerme
¿Quién está buscando? ¿Ok? ¿Quién es el que está buscando? Esa pregunta algunas veces también me ha aportado como un poquito de paz interna. Es como la pregunta del desde dónde también, ¿no? ¿Desde dónde estoy buscando? Y también para qué estoy buscando. O qué o quién, a quién estoy buscando. Todo ese tipo de preguntas, cuando las aplicamos a la búsqueda, también son muy interesantes, ¿no? ¿Desde dónde, para qué, a quién o qué? Y en este caso el número 1 es mi rol de buscador. Mi 2, el 2 donde estaba yo, donde estoy ahora, el 3 que puedo incluir, que me puede ayudar. Ok, y espero que hayáis también experimentado este espacio en el que a dos hay algo que se aclara y se completa el proceso más allá del proceso de cada uno. Y esto es lo interesante de nuestras experiencias, que la idea no es tanto lo que yo os traiga, sino que es lo que aparece en vuestro propio proceso interno y también en vuestro compartir con un compañero o compañera cuando entramos en salas. Ok, pues vamos a la segunda parte de la etapa. Y el número 4 tiene que ver con lo que busco. ¿Ok? Con lo que busco, sea lo que sea. Y el número 5 me dice lo que debería de buscar. El número 4, lo que busco. El número 5, lo que debería de buscar. Que a lo mejor es algo más o me da una nueva dimensión sobre el número 4. Y me encanta cuando destapamos los números y algunas sonrisas de ya es suficiente. Pero aún así siempre podemos ir un poquito más allá. Ok. Desde este lugar vamos a repetir la experiencia de salas para que tomaros primero ahora un minuto también vosotras antes de entrar en salas para organizaros internamente, ver qué relación tiene esto con lo anterior, ver qué relación tienen los 5 objetos, cómo se relacionan entre ellos, lo que os ha aparecido en cada uno, cómo los veis ahora. ¿Hay alguno que esté más cerca de alguno? ¿Hay alguno que os llama especialmente la atención? ¿Generan algún tipo de estructura? Estos 5 elementos quizás. ¿Están en círculo? ¿Están en línea? ¿Hay alguno de ellos que es mucho más grande? De repente es mucho más grande lo que busco, a lo mejor. O de repente es mucho más grande mi yo buscador. Bueno, ahí hay información que quizás sea también interesante. Siempre creo que en todo este tipo de experiencias recogemos el 5% de toda la información que hay aquí. Por lo tanto, lo que llegue, bien hallado es. ¿Ok? Pues vamos a repetir salas, Franco. Y ok, lo mismo que antes, vamos a dar nuevamente 12 minutos y al volver abrimos un poquito el micro al grupo completo. Y cualquier pregunta, eso la ponéis en el chat. Nos vemos en unos minutos. Pues con la información que ya tengáis, sencillamente os voy a invitar a escoger un último objeto que tengáis a vuestro alrededor, que es un número 6. ¿Ok? Sencillamente, un objeto que esté a vuestro alrededor, que sea un número 6, y ver con qué os conecta ese objeto. ¿Ok? Os dejo solamente un minuto para que lo exploréis y veáis qué puede haber a mayores ya con toda la información que tenemos en ese número 6. Y después de explorar ese yo buscador, el desde dónde estoy ahora, el qué puedo incluir que me puede ayudar, y esa fue la primera fase. En la segunda fase exploramos la diferencia entre lo que busco y lo que debería de buscar. Y de alguna forma, este número 6 representa para vosotros seguramente eso que vuestra mente quería
cuando se apuntó a este taller, que era un buen siguiente paso en esa búsqueda. Un buen siguiente paso, sea el que sea. Y desde este lugar nos tomamos un par de minutos para, si hay alguna reflexión interna que aparezca. Y también os invitaría a que toda la información que haya emergido en este espacio, toméis vuestro tiempo también para irla integrando, observarla quizás en los próximos días. Bueno, es mucha información sobre nuestro camino, sobre nuestro yo buscador. Y a veces también puede haber información que ahora no esté tan clara y pasados unos días o un tiempo aparezca la claridad sobre eso que en este momento quizás no tenemos del todo. Y desde este lugar abrimos un espacio de ronda de cierre. Quien le apetezca compartir, abre micro y eso sí, os invito a que quien comparta ahora sí que va a quedar grabado esa imagen conmigo. Por lo tanto, que solamente comparta quien le apetezca compartir y solo desde ese lugar. Y agradecimiento, por supuesto, a todas por estar aquí y por disfrutar de esto juntas. Quien así lo sienta, que abra micro y lo que os venga a compartir. Si es algo que me llevo de la experiencia de hoy, siendo compasivamente breves, si es algo de cómo me encuentro en este momento, también estará bien. Bueno, me voy a animar yo, ¿vale? Venga. El quinto objeto era un libro que he cogido, me imagino que también porque estaba esta sesión en marcha. El libro es La respuesta está en tu interior. ¿Eh? Y el objeto 6, que lo tenía por aquí en la mesa, es una semillita de avellana. Wow. Y digo, tiene mala pinta, no va a prosperar, pero aunque no prospere, hay que sembrar. Aunque no prospere, hay que sembrar. Solo eso. Wow, qué hermoso es lo simbólico. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo también me animo. Venga. Yo creo que ahora me ha entrado en la mente. O sea que Bueno, también está ahí. también está ahí y hay que aceptarla también. Y entonces me he quedado ahora, en este momento, noqueada. Porque mi objeto 5 era, yo le explicaba a Mónica, mi compañera, que aquí en Galicia los niños hacíamos como una especie de cintas de espirales, ¿no? Que se iban enroscando con calor y luego se abrían y tal. Entonces yo sentía este objeto como un globo inflado que viene y va, que es conocido, al que le faltan dimensiones, lo veía rígido, también lo veía como un juego, veía como observadora de ese juego y reconocía que una parte de mí estaba ahí aunque otra estuviera en otro lado, ¿no? Claro, y mi compañera me devolvía que ahí lo que había era un fluir, da igual que se encoja y se estire, ¿no? Entonces, claro, ahora está mi mente como trabajando, como decir, como algo aburrido me puede tener que ver con el fluir. Y ahí está mi proceso. Y por otro lado, la parte 4, que era lo que busco, me llevaba a algo que tenía más conexión con lo sutil, ¿no? Yo le decía que era una imagen que había visto esta mañana cuando
se empieza a evaporar como una especie de rocío de la mañana. Es una imagen como que está y no está, y que además me nutre y me hace sentirme muy bien, ¿no? Y nada, me toca procesar y procesar también el último de un buen siguiente paso. Me venía el platito, yo no sé, para los que sois alguno religioso, el platito de las hostias que te ponen debajo, ¿no? Y lo veía así como algo muy sagrado, ¿no? Como el que lo ofrece, que lo coloca debajo. Me venía también lo ritual y los ancestros y como respeto, ¿no? Hacia eso. Bueno, Y me cualquiera toca de mucho. ellos es un buen siguiente paso. Sí. Y bueno, pues nada, procesando. Me quedo con eso, con que ahora mismo me siento con mucha información y que necesito bajarla Eso es. en algún momento. Sí. También me encuentro ahí. Respeto eso. También Gracias. a ti, Eva. También esa fue la idea un poco para hacer esta experiencia el domingo, porque creo que la energía del domingo es muy diferente a la del viernes, por ejemplo, en la del arte de acompañar, que llegamos un poco como al final de semana, y el domingo creo que para Bue García las experiencias es mejor que tengamos un poquito de tiempo aún. Gracias. Gracias. Y si alguien quiere compartir algo más, siendo compasivamente breves, para que podamos escuchar las distintas voces. Voy yo, Bryce. Bugui, Ahí viene Bryce. Venga, y, hola, querido. y ligándolo con lo que acabas de decir el viernes y mi proceso personal de intentar bajar de la cabeza al cuerpo, el viernes seguía muy mental, ¿no? Y con todas las figuras y así intentaba entender o qué me transmitían las figuras, pero desde la cabeza. Hoy me he posicionado encima de cada una de las figuras, he cerrado los ojos y una me lleva para un lado, la otra me lleva para el otro, una me baja, una me sube. Y es una información completamente distinta al raciocinio Mm, y que aunque la teoría, ¿no? En esa búsqueda, aunque la teoría la sabemos porque te la he escuchado decir varias veces, ¿no? Necesito darme de morros varias veces para recordar que, ¿no? Es lo que ya sabía y que me lo he gozado mucho y que muchas gracias. hola. Y eso yo creo que, bueno, a mí me pasa particularmente, incluso en tomas de decisiones, que ya sabemos, y lo he compartido algunas veces, el toma de decisiones con papel esencialmente o con el cuerpo. Y a veces aún me olvido y entro en procesos racionales que digo, pero llevo un día pensando en esto, tómalo ya a través del cuerpo de una vez. Sí, la mente es ahí muy intensa. Marta, estás levantando la mano, sí. Abre micro. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estos regalazos que nos haces y esta forma de trabajar que aporta tantísimo, que estoy experimentando y, bueno, para mí particularmente así es muy potente y me da como un cierre en el que me aporta mucho. Pero en el paso a 6 me he quedado flasheada. Mm. ¿Por qué? Porque a mí, tal vez por mi historia, el buen paso ya me pone en estrés. Es decir, porque yo estoy en el punto de, bueno, tú da un paso, o sea, tal vez es por mi carácter, ¿no? Para adelante, ¿no? Tú da un paso y ya verás si es bueno o hay que corregir o hay que desviar, pero a mí, si ya me digo a mí misma el buen paso, Mm, ¡guau! Me pone en estrés a la hora mm, de dar el siguiente paso, mm, porque tiene que ser bueno. Entonces, mm. también soy consciente que es mi interpretación, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, compartirlo. y lo acojo, sí. Es desde el buen ese más amplio que acoge también lo bueno y lo malo, ¿no? Pero gracias por traerlo, porque lo importante que es a veces los conceptos, cómo nos pueden ayudar o nos pueden generar pequeñas resistencias también, ¿no? Y eso también es información para mí. Y gracias, Marta. Sí. ¿Alguien más que le apetezca compartir? Bugues, Jordi. Venga, Jordi. Buenas, querido. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo partiendo un poco, me ha traído bastante tu propuesta, aunque yo realmente muchas veces siento que no hay ninguna búsqueda. Mm,
Lo que ocurre es que a veces, como te ponía en mi punto, o sea, yo siento claramente que no hay ninguna búsqueda, pero a veces hay una inquietud, por tanto hay el ping-pong clásico, ¿no? Y te ríes, ¿eh? Entonces, también con respecto a la pregunta 3, ha sido una cosa interesante, que simplemente ha sido como muy rápido, he cogido unos objetos muy rápidos y ha sido como escritura automática, ¿no? Y aparte, muy pocas palabras, ¿no? Decía, hay que mirar la belleza, ¿no? Y realmente me ha atrapado bastante, ¿no? ¿Qué puedo incluir? Pues hay que mirar la belleza, o sea, la belleza de todo, ¿no? Claro, esto hay que profundizar más, bueno, hay que dejarlo asentar, ¿no? Pero simplemente ha sido bastante curioso, ¿no? Y, bueno, y agradecer este espacio. Hace tiempo que no nos vemos. Intentamos vernos en Barcelona, pero cuesta. Y bueno, me ha gustado también verte aquí y a todas las compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, Xavi. ¿Alguien más? Y está bien hasta aquí. Y ha sido un buen viaje. Y sí me gustaría cerrar un poco también con esta mirada que traía Jordi y que yo resueno también mucho con ella, de la búsqueda insaciable realmente es un proceso que nos generamos a nosotros mismos, ¿no? Y es mucho más hermoso entregarse a lo que llega, que es otro movimiento diferente a ese de la búsqueda, ¿no? Pero quizás por nuestra naturaleza también y la naturaleza de nuestra mente, hay momentos en los que entramos en esa búsqueda. Entonces, sencillamente ser conscientes de ese movimiento pendular también, en que puede haber momentos en que sienta una inquietud, una búsqueda por algo, un movimiento hacia, pero también diferenciar o intentar sentir si ese movimiento hacia es una curiosidad, una inquietud, un aprendizaje o es una búsqueda insaciable de rellenar algo más. De alguna forma hay una cosa es experimentar cualquier experiencia desde el agradecimiento y desde lo que emerja como parte del camino, y a veces bloqueamos esa misma experiencia porque lo que queremos encontrar es otra cosa y estamos buscando oro y resulta que estamos rodeados de otros metales preciosos y de otros tesoros, pero como solo buscamos oro, podemos estar rodeados de diamantes y no los vamos a ver, a saber reconocer. Y entonces es muy interesante también esa mirada de qué es lo que ya hay, que hay mucho más de lo que a veces mi mente me comenta. ¡Wow! Muchísimas gracias a todos y a todas por compartir este espacio y por ayudar a co-crearlo, porque ya veis que en estos espacios me gusta que sean realmente co-creados en conjunto y en grupo. En unos días os enviaremos por mail la grabación, la publicaremos en YouTube y la podréis compartir con quien queráis y que sigamos expandiendo y ayudando a dar pasitos en esto que denominamos camino hacia la consciencia. Un verdadero placer y gracias por estar aquí. A ti. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adeu. Gracias. Hasta luego. Adeu. Adeu.